Bienvenido Santiago García Milá, subdirector general del Puerto de Barcelona, expresidente de la Organización Europea de Puertos Marítimos y presidente de la Asociación Mundial de Puertos IAPH. Gracias por estar aquí hoy en el podcast de Sun & Blue y aprovechando que comparten su tiempo con nosotros, nos gustaría saber cómo valoran la transición que están experimentando los puertos europeos en materia de sostenibilidad, digitalización y eficiencia operativa. Pues mira, yo la valoro positivamente porque hemos trabajado muchísimo y creo que los puertos han sido un ejemplo de tomar el liderazgo en esto, ¿no? Y como bien has mencionado, pues desde la Asociación Europea de Puertos, que ahora como vicepresidente tenemos a Gerardo Landaluz, el presidente del puerto de Algeciras, buen amigo y que hemos trabajado muchísimo juntos. Yo creo que los puertos, como entes públicos y neutrales dentro de la cadena logística, hemos tomado esa responsabilidad. Yo creo que en el tema de la digitalización, de la descarbonización, incluso de la defensa, que hoy está en una situación pues también emergente, desgraciadamente, pues tenemos un rol a jugar importantísimo y los puertos han tomado ese liderazgo. Entonces yo creo que ahí debemos continuar así y sobre todo buscar también, en este caso como estamos aquí en el Mediterráneo, la complicidad con los puertos del Mediterráneo, tanto los del norte como obviamente los puertos del sur. Todo y que soy consciente que el Mediterráneo oriental es bastante distinto al Mediterráneo occidental. Por mil cuestiones que ahora no entraremos, ¿no? Pero que sí. Pero que en todo caso tenemos una responsabilidad y te diría que, y si quieres luego pues lo ampliamos, pero que el Mediterráneo va a jugar un rol muy importante en un mundo totalmente disruptivo, que estamos viendo constantemente disrupciones, y hablo de mi sector, ¿no? El sector de la distribución, de la cadena logística, ¿no? De cómo suministramos. Claro, por los puertos pasa el 80% del comercio mundial, o sea que tenemos una responsabilidad y estamos en un momento realmente disruptivo. Pero, y acabo, ante la disrupción y las amenazas, hay que pensar, hay que innovar, hay que trabajar juntos y hay que buscar oportunidades. Y ahí ya está, y ahí estamos y yo creo que ahí te lo resumo un poquito, ¿no? Totalmente de acuerdo, y precisamente la colaboración entre puertos es un eje fundamental, y no solo entre puertos, sino entre ciudades, destinos turísticos, es una acción estratégica. Entonces, ¿cómo puede reforzarse esa relación para favorecer un turismo azul más sostenible y de mayor valor añadido? Mira, te diría que los que me conocen y vean esta entrevista, pues ya me reconocerán que durante muchísimos años, desde que entro en el puerto, en este caso el puerto de Barcelona, mi puerto, pues hay una cuestión que me ha llamado siempre la atención, ¿no? Que los puertos se miden a sí mismos por unidades físicas, no de valor. A nivel mundial me refiero, ¿no? Muevo tantos millones de toneladas, bueno, ¿toneladas de qué? O tantos millones de contenedores, ¿pero de qué? Vacío, lleno, es igual, da igual. No, el puerto, el mejor puerto no es el más grande. Ayer lo hablaba con Motril, con el puerto de Almería. ¿Por qué? Porque hay proyecto, hay visión, hay pasión, como lo explicaba, ¿no? Los presidentes de estos puertos, ¿no? Y a mí esto me emociona. ¿Por qué? Porque los puertos, al final, el mejor puerto es el que genera mayor valor a la sociedad a la cual sirve, ¿no? En el ámbito que le toque, obviamente, ¿no? Por lo tanto, para mí el mejor puerto no es un problema de tamaño, que es más grande, más chico y tal. No, nosotros incluso en el puerto de Barcelona, si os fijáis en el plan estratégico, el objetivo es generar valor, generar prosperidad en la economía que nos rodea, ¿no? Entonces, ahí, de forma sostenible, claro, ¿no? Es decir, la sostenibilidad económica, generar valor económico, social, empleo de calidad, de igualdad de género, etcétera, etcétera, y disminuir el impacto ambiental, o sea, los tres ejes de la sostenibilidad. Y los puertos ahí podemos hacer muchísimo. Y entonces, dicho esto, sí colaboramos entre nosotros, no hace falta inventar la rueda dos veces, ¿no? Y este yo creo que es un tema que con muchísimos puertos lo estamos trabajando y la prueba está en que yo soy perfectamente consciente de esto y que me encanta que sea así. El hecho de haber presidido las relaciones mundiales y la europea es por fomentar ese trabajo conjunto, de compartir ideas, de compartir buenas prácticas, de compartir soluciones que hemos encontrado en un lado, aplicarlas en otro. Al final somos empresas públicas y estamos al servicio de la comunidad, ¿no? Pues quizás para acabar y seguir con este hilo, podríamos mirar al medio largo plazo y saber su visión sobre cuáles cree que serán los principales retos y oportunidades que marcarán el futuro de los puertos europeos y especialmente pues con su vínculo con el Mediterráneo. Pues mira, ayer hablaba un poco en la sesión que tuvimos, ¿no?
y proyectaba un mapa mundial y cómo durante los últimos 20, 25, 30 años ha ido evolucionando, digamos, el comercio mundial, que es a lo que los puertos estamos relacionados, ¿no? Con lo cual, y se ve claramente, como por ejemplo durante 2 siglos el gran tráfico era el tráfico transatlántico entre América y Europa, ¿no? La revolución industrial, en fin, no te voy a cansar en cuestiones macroeconómicas que a mí me encantan, pero que te dan una visión de por dónde van los tiros. Y en cambio, a partir de hace 25 o 30 años, empieza el centro de gravedad del mundo del comercio, se desplaza hacia el sur y hacia el este. ¿Qué implica esto? Pues cuando ves los flujos de tráfico, que el Mediterráneo empieza a tomar de nuevo un protagonismo que había perdido, que lo teníamos, fenicios, griegos, no te voy a contar la historia tampoco, que todos sabemos, ¿no? El Mediterráneo era un elemento clave de competitividad, de generación de ideas, de innovación. En la Edad Media, ¿no? Inventamos los consulados de mar, inventamos muchísimas cosas, ¿no? Y por tanto el Mediterráneo pierde posición frente al Atlántico durante unos siglos, y luego está la revolución industrial, con lo cual se consolida el tráfico atlántico europeo, pero esto se acaba. Y si entonces proyectamos esto hacia el futuro, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Pues hemos visto primero un Made in Japan, un Made in Corea, un Made in Hong Kong, un Made in Taiwán, un Made in China, India, Tailandia, ¿no? Camboya, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, sigue el centro y el epicentro del comercio mundial sigue en Asia. Y hasta ahora, o hasta hace un año y medio, entraba por el canal de Suez todo. Esperemos que esto regrese. Cuando esta ruta, que es el canal de Suez, empieza a ser de las principales del mundo, el Mediterráneo vuelve a tomar un posicionamiento. Con lo cual, cerremos los ojos, no miremos a corto y a medio estas disrupciones que existen, ¿no? Los políticos irán pasando, la multilateralidad yo creo que regresará, por mucho que hoy en día pues los métodos de Trump, etcétera, etcétera, las guerras, el cambio climático, todo eso son disrupciones que hay que tomar frente. Pero de verdad te digo que el Mediterráneo como centro, núcleo, uno de los principales núcleos mundiales del comercio mundial, tiene un protagonismo, lo va a tener. Nosotros tenemos que ser, los de la Ribera del Norte, muy proactivos en montar algo que realmente funcione, que dé estabilidad al mundo, ¿no? Que ayude al desarrollo de estos ámbitos. No puede ser que la gente se muera pasando el Mediterráneo en una patera, ¿vale? Y ahí tenemos una oportunidad. Ya no hablo de... No, claro que sí, es una desgracia humana y hay que tenerla en cuenta. Pero yo creo que ahí tenemos una posibilidad enorme porque el mundo nos lo pone en bandeja. Y si cerramos los ojos y lo vemos, yo creo que esta tendencia sigue. Por tanto, el Mediterráneo juguemos el rol de protagonistas a nivel mundial, sin miedo, haciendo bien las cosas, con criterio, con tal. Nos oyen. A mí que me ha tocado, y con Gerardo también, ir a los grandes foros mundiales, hace 20 años no nos conocía nadie, hoy sí, no. Y por tanto nos escuchan y tenemos esa responsabilidad y podemos plantear encima de la mesa retos importantes que resuelvan estas cuestiones. O sea que hay un reto fundamental, pero yo soy optimista. Juguemos ese reto, ¿no? Aprovechemos esa oportunidad que yo creo que va a ir en beneficio de todo el colectivo. Muchas gracias, Santiago, por este cierre final tan optimista y bueno, y con grandes retos todavía por alcanzar. Claro que sí. Y gracias a vosotros, un placer para mí estar aquí con vosotros.